Bueno, el panel es Instituciones e Inversión, Pilares de la Política Pública, que concluye en servicios a la ciudadanía. Iniciemos con Eloy Durán, director general de la Dirección General de Programación Multianual de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, quien tiene una amplia experiencia en gestión e inversión pública, supervisa el desarrollo y la implementación. Asimismo, tenemos a Alfredo Torne, quien ha sido exministro de Economía y Finanzas, es director principal de Torne y Asociados, es miembro del Consejo Consultivo para América Latina de WorldCoin. Y para moderar este panel tengo el gusto de invitar a mi colega Antonio Cusato, quien es economista de país del Banco Mundial aquí en la oficina de Perú. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, digamos, y gracias también a los panelistas por compartir su tiempo con nosotros. Este panel trata sobre instituciones e inversión pública. Como Blady mencionó, también Isam al inicio de la mañana, digamos, hay cifras que revelan que la situación de la inversión pública, digamos, está en un punto difícil, digamos, ¿no? Si uno mira todos los proyectos de inversión pública que se han ejecutado desde el año 2012, encuentra que eventualmente estos proyectos, el 40% de ellos, digamos, no acabaron, fueron abandonados, se paralizaron, algo pasó con esos proyectos, ¿no? Entonces, a pesar de esto, digamos, en los últimos 2 años ha habido un avance importante en términos de la ejecución del gasto total, como mencionaban previamente Marisol en el panel anterior. Y hoy queríamos justamente preguntarte qué cosa ha cambiado en los 2 últimos años para que, digamos, la ejecución pública en el país haya subido, digamos, ¿no? Estamos en niveles más o menos de 6%, más o menos similares a los que teníamos 10 años atrás. Ok, muchas gracias por la invitación. Sí, yo parto de un dato interesante, ¿no? Lo que publica el Fondo Monetario Internacional en el WEO, año 2022, ¿no? La inversión pública sobre PBI en Perú es 6%. Es un dato poco publicitado, ¿no? Porque a veces las buenas noticias no son buenas noticias. Entonces, hoy día, con la evolución reciente de la inversión pública, en el año 2025 estamos cerrando en 8,2% del PBI. Y muy cerca de Guyana, que es el único país en el subcontinente que está por encima de nosotros, que tiene 8,5%. Ahora, esto de los proyectos viables, ¿no? Los proyectos viables no se ejecutan, en algún caso lamentablemente y en otros casos afortunadamente, ¿no? Alfredo, ahora quería hacerte una pregunta, digamos, el sistema cambió hacia el año 2016-2017, justamente, digamos, ustedes cuando tú estuviste en el ministerio, emprendiste una reforma ambiciosa, digamos, ¿no? Del sistema de inversión pública. Quería que un poquito nos describas la reforma y si efectivamente cambios posteriores, digamos, apuntalaron la reforma o la desvirtuaron y hasta qué punto, digamos, también se hicieron trabajos en temas de APPs o obras por impuestos que pueden ser útiles para la discusión del debate de hoy día, digamos, ¿no? Efectivamente, nosotros hicimos una reforma bastante ambiciosa, que de hecho lo hicimos, parte de los insumos los trajo Marisol y otra gente, y la reforma tuvo esencialmente 5 pilares y un pilar que nunca se pudo completar, pero que lo empezamos a trabajar. El primero es que creamos el Invierte PE. El principal cambio es que se dividieron las obras públicas en términos de complejidad y a las obras de alta complejidad se les dejó toda la normativa del SNIP, es decir, la evaluación de proyectos, una serie de temas, formulación mucho más complicada, también la parte de contratistas era mucho más estricta, quienes podían ejecutar estos proyectos también. El segundo cambio fue el presupuesto. Nosotros introdujimos la multianualidad tanto en proyectos como en el presupuesto. Los proyectos tenían una multianualidad de 3 años. Eso quiere decir que los proyectos duraban 3 años y tenían que terminarse de ejecutar en 3 años. La tercera fueron las transferencias. Si ustedes recuerdan,
hay unas transferencias multimillonarias. Nosotros dijimos no más transferencias y decidimos que transferíamos todo el financiamiento para proyectos a más tardar el 31 de marzo de cada año. El cuarto punto es que decidimos que el objetivo de la programación multianual era el cierre de brechas. ¿Qué significa el cierre de brechas? Las necesidades específicas de cada región. Justamente retomando la discusión que Alfredo ha señalado sobre los cambios que se hicieron en proinversión en aquel momento, Leoni, no sé, el ministro actual también está hablando de una reforma de PPs. A tu juicio, ¿cuáles son los cuellos de botellas actuales? ¿Hacia dónde debemos movernos? Es fundamental porque cuando uno mira lo que está pasando, el drama de lo que está pasando hoy día es la consecuencia directa de los escándalos de corrupción que hemos tenido en el pasado. Por alguna razón inexplicable, las APP son asociadas con corrupción, a pesar que buena parte de los casos más escandalosos han estado en la obra pública, no han estado en las APPs y a nadie se le ocurre decir que no sea obra pública, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué hicimos? Multiplicamos por 60 la cantidad de instituciones que opinan, que dicen, que le dan el visto bueno, en fin. El Ministerio de Economía antes, la verdad, que salvo para disponibilidad presupuestal, no tenía nada que hacer. Hoy día tenemos una Dirección General de Promoción de la Inversión Privada. Yo le digo a Emerson Castro, con quien he trabajado mucho temas de inversión, que desde que existe la Dirección General de Promoción de Inversión Privada, no hay inversión privada. Porque la verdad es que es un paso más. Hoy día el Ministerio de Economía y Finanzas tiene 7 instancias de opinión, incluso para concesiones autofinanciadas. Las adendas pasan de ventana en ventana, ni qué decir cuando, bueno, además la Contraloría opina sobre el contrato completo. La Contraloría, no sé, pues sabe de clavos, de fierro, de acero, de todo. Y los reguladores también. Yo he sido presidenta de regulador y siempre tenía bien claro que el regulador tiene que opinar sobre el binomio tarifa-calidad. Es lo único que tiene que decir, porque el rol regulatorio está ahí. Es decir, si el contrato viene con un estándar de calidad X y la tarifa viene con X-2, el regulador le toca hacerlo notar. Gracias, Leoni. Eloy, volviendo a la discusión que habíamos tenido previamente, nos contaste un poco de lo que han hecho en los últimos 2 años para mejorar la ejecución pública, pero también se han dado otras normas, como los nuevos lineamientos, digamos, sobre el sistema de inversión pública. Sí, bueno, hay algunas ideas que me interesaría resaltarles, darles un poco más de luz, ¿no? El 15 de febrero se publican los lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública y acá también quiero hacer otro agregado. Cuando sometimos esto a discusión, porque esto fue aprobado en el Consejo de Ministros, los 19 ministerios nos dieron respuesta positiva a los 2 días. O sea, todos entendíamos la necesidad de tener lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública y se aprobaron el 15 de febrero. Y ahí se definen 12 servicios prioritarios. No 330 ni 185, 12 servicios prioritarios. Ahora sí, alineando los servicios prioritarios, ya podríamos dirigir la inversión pública hacia eso, ¿no? Entonces tenemos que sacar ahora pautas a nivel específico para que se vayan alineando en la inversión pública los 3 niveles de gobiernos a esos 12 servicios prioritarios. Y pautas con incentivos, ¿no? Entonces, ahora sí hay que mirar el sistema de presupuesto, ¿no? Si queremos tener un mayor presupuesto, sí, siempre y cuando nos alineemos a esos 12 servicios prioritarios. Si queremos tener mayor presupuesto, sí, siempre y cuando tengamos expedientes técnicos vigentes y de calidad. Porque esto que menciona Alfredo, y yo estuve esos primeros meses ahí, se debió implementar hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, ya acabar con el sistema de transferencias. Nunca se acabó. Bueno, recientemente en la Ley de Presupuesto 2025 ya se terminó, ¿no? Y ha generado algunas complicaciones. Y hay que administrar esas complicaciones. Ya no hay transferencias como había en los últimos N años, ¿no? Un segundo tema en ese caso, hay que transparentar todos los resultados que tenemos en la relación con los contratistas, ¿no? Se conoce, simplemente hay que publicarlo, cuáles son los contratistas que tienen más retraso, que piden más adicionales de plazo, que piden más adicionales de obra, simplemente eso. Y la gente se dará cuenta quién es un buen contratista y quién es un mal contratista. Pero lamentablemente las normas todavía permiten seguir contratando con los contratistas que tienen
estas apariciones en los rankings negativos, ¿no? Y finalmente, una que olvidé en su momento comentar, en la nueva ley de contrataciones que entra en vigencia el 22 de abril, se permite que la obra pública se contrate también con mantenimiento, ¿no? Y a eso le vamos a apostar, porque digamos, este mecanismo de contratar ejecución con mantenimiento funciona bien en las APPs, funciona bien en las obras por impuestos, funciona bien con algunos mecanismos de contratación, por ejemplo, ANIN. Ya es hora que por lo menos los proyectos más importantes hechos con obra pública también permitan contratar el mantenimiento y no seguir haciendo en el tiempo reinversiones, que es desperdiciar recursos cuando los pudimos haber aprovechado mejor, ¿no?